Hola mundo, aquí Paulo y en este video vamos a seguir trabajando con arreglos. En este caso vamos a aprender qué son los métodos de los arreglos. Los métodos son funciones que pueden ejecutar los arreglos, es decir, son funciones que vienen ya prediseñadas en los arreglos y nos permiten realizar distintas acciones. Para este video vamos a seguir trabajando con el archivo que creamos en el video pasado al que llamamos arreglos.html. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva variable que va a ser un arreglo. Vamos a ponerle var igual nombres. A esta vamos a darle los siguientes valores. Recordemos que cuando estamos trabajando con arreglos, para indicarlo tenemos que poner todos los valores adentro de corchetes. Vamos a empezar a completar los nombres. Vamos a poner Paulo, los valores los separamos con comas, ponemos Aileen, ponemos Adriana, ponemos Raúl, Antonella, Laura, Gary y Magdalena. Siempre que vamos a trabajar con métodos, para indicarlo tenemos que poner un punto luego del arreglo. El primer método que vamos a ver es el que vimos en el video anterior, que se llama length. Esto nos permite ver cuál es el largo de un arreglo. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, una variable que se llama largo y esta va a tener el valor nombres.length. Para ver el valor que tiene, vamos a poner document.write y vamos a decirle que imprime el valor largo. Guardamos, actualizamos y vemos que nos dice que el largo de nuestro arreglo es 8. Si queremos acceder al último elemento, podemos decirle que cree la variable que se llame último y le decimos que sea igual a nombres y accedemos al índice nombres.length menos 1. Recordemos que es menos 1 porque como empezamos con el índice 0, si tuviésemos un solo elemento, solamente tendríamos el índice 0. Entonces, siempre el elemento que está en la última posición está en el índice del largo menos 1. Entonces, en este caso, vamos a decirle que imprima en el documento la variable último. Guardamos, actualizamos e imprime el nombre Magdalena, que como vimos era el último elemento de nuestro arreglo. Otro método con el que podemos trabajar es el método join. El método join nos permite unir los elementos con un carácter que nosotros vamos a elegir. Vamos a comentar esta parte y vamos a poner document.write y vamos a decirle que queremos que imprima a nuestro arreglo nombres utilizando el método join y acá tenemos que indicar con qué carácter queremos que lo una. Entonces ponemos entre paréntesis un doble guión. Guardamos, actualizamos y vemos que ahora nos imprime todos los nombres que están en nuestro arreglo nombres separados uno del otro con un doble guión. Los próximos métodos que vamos a ver son los métodos de push y de pop. El método push lo que hace es agregar un elemento al final del arreglo. Por ejemplo, si pusiéramos nombres.push, esto lo que hace es agregar un elemento al final del arreglo. Entonces, entre paréntesis tenemos que indicar qué es lo que queremos agregar. En este caso vamos a poner León. Hecho esto, vamos a pedirle a nuestro archivo que imprima en el documento lo que es nuestro arreglo nombres para ver cómo quedó. Guardamos, actualizamos y vemos que al final de nuestro arreglo tenemos el valor León. Si luego de esto agregásemos otra vez el nombres.push y en este caso ponemos Pablo, guardamos, actualizamos y luego de Magdalena tenemos a León y tenemos a Pablo. Si queremos probar de agregar otro valor más al final, tenemos que poner de vuelta nombres.push y agregar, por ejemplo, Esteban. Guardamos, actualizamos y vemos ahora que después de Magdalena tenemos León y tenemos el valor Esteban. El contrario o el opuesto al método push es el método pop. El método pop lo que hace es eliminar el elemento final del array. Entonces, si nosotros ponemos nombres.pop, lo que va a hacer es quitar el último elemento. Entonces vamos a cortar esto para ponerlo aquí abajo para que lo imprima después de que se realiza la operación de pop. Vamos a guardar, vamos a actualizar y vemos que ahora sacó el valor de Esteban. Por más que acá estamos indicando que lo sume con el método push, al hacer el método pop lo estamos sacando. ¿Qué pasó con este último valor que sacamos con el método pop? No desapareció, sino que en general cuando estamos trabajando esto se suele guardar en una variable. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros dijésemos que vamos a crear una nueva variable que se llama sacar y le decimos que tenga como valor
nombres.pop, donde está sacando el último elemento. El último elemento que estamos sacando se va a guardar adentro de la variable sacar. Para ver esto, lo que hacemos es imprimimos por un lado la variable sacar y luego vamos a imprimir lo que es nuestro arreglo nombres. En el medio vamos a separar esto con un quiebre de línea. Vamos a guardar, vamos a actualizar y vemos que tenemos primero la variable que sacamos, que es Esteban, y luego tenemos la variable nombres ya sin el nombre Esteban. Los próximos métodos que vamos a ver son los métodos shift y unshift. Estos son casi lo mismo que los métodos pop y push, pero al principio del array en vez de que esto sea al final del array. Es decir, si ponemos la variable hola y le decimos que tenga nombres.shift, lo que va a contener esto es el primer valor que teníamos en nuestro arreglo, que ahora se lo sacamos. Vamos a cortar esta parte donde estamos imprimiendo en el documento los valores y vamos a reemplazar sacar por hola. Vamos a dejar el quiebre de línea y vamos a dejar esta parte donde está imprimiendo lo que es el arreglo nombres. Entonces, al ejecutar el método shift, vamos a estar sacando el primer valor de nuestro arreglo. Vamos a verlo. Guardamos, actualizamos y vemos que lo que en este caso sacó es Paulo, que era el que estaba de primer valor en nuestro arreglo, y tenemos todo nuestro arreglo como estaba antes, sin el primer valor. Algunos comentarios, por ejemplo. Al final de nuestro arreglo seguimos teniendo León, pero no tenemos Esteban. ¿Por qué? Si volvemos a nuestro documento, vemos que hicimos el push de León, hicimos el push de Esteban, pero finalmente hicimos el pop del último valor. ¿Qué quiere decir esto? A nuestro arreglo original, que era este de acá, lo que hicimos es agregarle dos valores, León y Esteban, y finalmente le sacamos uno, que era el último, es decir, que sacamos el valor de Esteban. Vamos a comentar todas estas partes para seguir trabajando con lo que era nuestro arreglo original. Guardamos, actualizamos y vemos que sigue siendo lo mismo, con la única diferencia que ya no tenemos más el que es el valor León al final de todo. Vamos a probar ahora el método unshift. Como dijimos, el método unshift lo que hace es agregar al inicio de nuestro arreglo el valor que nosotros indiquemos. Entonces ponemos nombres.unshift y entre paréntesis ponemos el valor que queremos agregar, que va a ser nuevamente León. Vamos a comentar esta parte, y vamos a ver cómo queda lo que es nuestro arreglo. Analicémoslo antes de actualizar. Vemos que lo que hicimos es crear la variable hola, a la que le pusimos nombres.shift, es decir, la variable hola tiene el primer elemento de nuestro arreglo, y a nuestro arreglo le sacamos el primer elemento, y le estamos diciendo que como primer elemento ponga el valor León. Guardamos, actualizamos, y vemos que sacamos con el método shift el primer valor, que era Paulo, y agregamos con el método unshift un nuevo primer valor, que es León. Vamos a comentar todas estas partes para seguir trabajando con el próximo método. El próximo método que vamos a ver es el método splice. El método splice es un método muy poderoso. Nos permite hacer varias operaciones distintas. Por un lado, nos permite, por ejemplo, borrar elementos. Para hacer eso tenemos que decirle nombres.splice y le indicamos entre paréntesis, primero, el lugar del array que vamos a tomar como referencia. Ponemos una coma y en el siguiente lugar ponemos cuántos elementos queremos que borre. Para ver cómo queda, lo que vamos a hacer es, primero, imprimir nuestro arreglo tal cual está. Y lo siguiente que vamos a hacer es efectuar la operación splice e imprimir el arreglo para ver cómo quedó. En el medio vamos a poner un quiebre de línea. Guardamos, actualizamos. Tenemos por un lado nuestro arreglo original y por el otro nuestro arreglo donde recortamos los elementos que quisimos. Nosotros dijimos que en el índice 5 borre dos elementos. ¿Qué quiere decir esto? En el índice 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que en el 5 borre 1 y 2 elementos. Como vemos, los valores Laura y Gary fueron borrados de nuestro array. El método splice, como dijimos, tiene varias funciones. Además de borrar elementos, también nos permite agregar elementos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a comentar esta parte. Vamos a poner nombres.splice y en este caso, de vuelta, indicamos en qué índice queremos que suceda la operación, en el índice 5, cuántos elementos queremos borrar, que en este caso son 0,
Y en el índice 5, ¿qué elementos queremos agregar? Vamos a poner entre comillas Pablo. Vamos a guardar, vamos a actualizar y tenemos nuestro arreglo original. Y por otro lado tenemos el arreglo que en la posición 5, 1, 2, 3, 4 y 5, agrega el nuevo valor que se llama Pablo. En resumen, lo que tenemos es la siguiente estructura. Tenemos el nombre de la variable, el método splice, le indicamos en qué lugar del array queremos que realice esta operación, cuántos elementos queremos borrar, qué elementos queremos agregar. Al igual que sucede con el método pop, los elementos que estamos sacando no desaparecen. Vamos a crear la variable nueva familia y vamos a asignar el valor nombres.splice y siguiendo lo que es la estructura anterior vamos a decirle en qué lugar del array queremos que comience, en el índice 0. ¿Y cuántos elementos queremos sacar de nuestro arreglo? 2 elementos. Vamos a comentar esta parte de aquí, vamos a comentar esto, y esto vamos a copiarlo, comentarlo y pegarlo justo debajo de esto. En vez de nombres queremos que imprima nuestra variable nueva familia. Vamos a guardar, vamos a actualizar, vemos que lo que es nuestra variable nueva familia es los primeros 2 elementos comenzando desde el índice 0 de nombres. Vamos a comentar estas partes y vamos a ver el próximo método. Vamos a ver ahora lo que es el método concat. El método concat, que quiere decir concatenar, une distintos arreglos en uno solo. Para probar este método vamos a crear 3 arreglos distintos. El arreglo 1, al que le vamos a dar los valores Cecilia y Lorena. El arreglo 2, al que le vamos a dar los valores Emilio, Tobías y Linus. Y finalmente el arreglo 3, al que le vamos a asignar los valores Robin y Tim. Vamos a crear una nueva variable que queremos que sea la concatenación de todos estos arreglos. Entonces le ponemos a la variable mis hijos igual el arreglo 1, que va a ser el arreglo entre comillas principal, y le decimos que lo concatene con el arreglo 2 y el arreglo 3. Podríamos poner más comas y poner más arreglos que queremos que concatenen, pero en este caso solamente vamos a trabajar con estos 3. Entonces queremos que luego de concatenar estos 3 arreglos nos imprima en el documento lo que es la variable mis hijos. Vamos a guardar, vamos a actualizar y vemos que tenemos lo que era nuestro primer arreglo, nuestro segundo arreglo y nuestro tercer arreglo, todos concatenados unidos por comas. El próximo método que vamos a ver es cómo convertir a texto nuestro arreglo. Recordemos, nuestro arreglo no es texto, nuestro arreglo es un arreglo. Si nosotros imprimiésemos en la consola lo que es nuestro arreglo nombres que tenemos aquí, vamos a poner console.log nombres, vamos a guardar, actualizar y abrir lo que es la consola y vemos que lo que está imprimiendo es un arreglo con 8 elementos. Si en cambio lo que nosotros le decimos es que imprima este arreglo con el método toString, es decir, que lo convierta a una cadena de texto, guardamos, actualizamos y vemos que ahora en vez de tener un arreglo tenemos el texto. Finalmente lo que vamos a hacer es ver el método que nos permite ordenar lo que son los elementos de nuestro arreglo. Tenemos los 2 métodos sort y reverse. Si nosotros lo que queremos hacer es ordenar nuestro array, tenemos que usar nombres.sort. Vamos a decirle que imprima lo que es nombres.sort con document.write y esto lo encerramos entre paréntesis. Guardamos, actualizamos y tenemos ahora todos los elementos de nuestro arreglo ordenados alfabéticamente. Si lo que queremos hacer es invertir el orden de nuestro array, lo que tenemos que hacer es poner nombres.reverse. Vamos a comentar esta parte, ponemos un punto y coma, guardamos, actualizamos y ahora tenemos nuevamente nuestro arreglo nombres, pero en este caso está invertido el orden. Esto no quiere decir que está ordenado en un orden alfabético inverso, simplemente que se invirtió el orden de lo que era nuestro arreglo original. Si nosotros quisiéramos que se ordene en un orden alfabético inverso, lo que tenemos que poner es nombres.sort y a esto le aplicamos el método reverse. Guardamos, actualizamos y ahora sí tenemos que está ordenado en un orden alfabético inverso. Bueno, con esto terminamos de ver cuáles son los métodos de arreglos más importantes. Espero que les haya gustado este tema y nos vemos en el próximo video.